Hola, muy buenas, Namaste, bienvenido, bienvenida a Malur. Hoy os voy a hablar de cómo sané mis problemas, mis dolores abdominales, estomacales y de toda esta zona. En la época que estaba estudiando en la universidad, me encontré con una carrera que no era del todo de mi agrado. También quizás la forma de enseñar era algo diferente a lo que yo estaba acostumbrado. En la escuela anterior sí que era más personalizado. Eso era, pues llegaba el profesor o la profesora, daba la clase y hasta ahí, ¿no? La relación de profesor-alumno. Entonces era algo diferente y las materias que se estaban dando tampoco eran algo que me agradaran. Entonces yo me había propuesto sacarme esa carrera que era de informática, que en teoría me gustaba todo el área informática, pero bueno, los estudios realmente no eran lo que más me gustó. Me lo había propuesto y entonces dije, bueno, yo puedo y lo voy a hacer, aunque no me guste, aunque después no sé para qué me sirva, lo voy a hacer por mí, para demostrarme que sí lo puedo hacer y puedo hacer lo que me proponga, ¿no? Y por eso, un poquito fue por eso que seguí adelante con estos estudios. Entonces, ¿qué pasó? Que en aquella época comencé a tener muchos dolores a nivel abdominal, sí, en esta área, ya, todo el abdomen, empecé a tener grandes dolores, o sea, pero dolores insoportables. Cada tanto, pues cada mes y medio, cada 2 meses, depende, ¿sí? Y los dolores eran muy fuertes, hasta el punto que no podía aguantar, tenía que vomitar, y vomitaba hasta que me quedaba sin nada y igual me seguía doliendo, ¿sí? A veces incluso me daba fiebres. Bueno, en una de estas, de tantas que tuve, pues ya fui al hospital para ver qué era, para ver si era el tema del apéndice o no. Total, que no era. Ya no se sabía lo que era. Mi madre me decía que era seguramente los nervios, las emociones, pero yo en aquel entonces no le hacía mucho caso en este aspecto y era más escéptico a todas estas conciencias, ¿no? De emociones, etcétera. Era más racional y nada, todo tiene que ser cuadrado. Y en aquel momento no estaba abierto aún a esa conciencia, así que no le encontraba una solución. Tampoco me gustaba el tema de los medicamentos porque sabía que muchas veces me podían favorecer por una parte, pero después perjudicarme por la otra, así que tampoco tiré por ahí. Y bueno, pues hacía lo que podía. En realidad aguantaba esos dolores con los vómitos, etcétera. Pasaban esos días y ya me encontraba bien. Hasta 1 o 2 meses que me volvía, ¿ya? Y en la época de exámenes o épocas críticas, pues me pasaba que me dolía aún más, ¿ya? Entonces obviamente ya estás viendo que había una relación, sí, con las emociones, con los nervios, pero en aquel momento yo no lo quería ver. Y entonces, ¿cómo conseguí sanar esto? Que era algo constante, sí, en mi vida estudiante, y era un problema porque a algunos exámenes tuve que ir con fiebres, ¿ya? Y obviamente uno cuando está con fiebres, dolores estomacales, es muy difícil estudiar, es muy difícil concentrarse para hacer las cosas bien, ¿ya? Y no era nada cómodo eso, sí, era un dolor muy fuerte, la verdad. Entonces, ¿cómo conseguí transformar esta parte? Pues bueno, hubo un momento en el que yo me mudé del País Vasco, sí, del norte de España, a Barcelona a hacer una parte de la carrera allí, que eran 5 meses, y ahí es donde empecé a conocerme más porque tenía más tiempo de soledad, sí, más tiempo para conocerme, más tiempo para profundizar en los temas. Y ahí empecé a darme cuenta de cómo yo podía afectar a través de los pensamientos, emociones, a mi estado anímico, a mi estado de cómo me sentía, a mi estado de nerviosismo, a mi estado físico, incluso de salud, ¿sí? Y poco a poco, gracias también a otros amigos, empecé con la meditación. Leí también el libro de Un Nuevo Mundo Ahora de Eckhart Tolle, que también lo he comentado en otros vídeos. Y ahí empecé a conocer esto del momento presente, a practicar el mindfulness también. En aquel momento yo no lo conocí como el término de mindfulness, sino más en el estar presente, en poner la atención en mi cuerpo, ¿sí? Y ahí empecé a darme cuenta cómo yo, en épocas de exámenes, o cómo yo mismo me ponía presión encima para sacar la carrera, para sacar los estudios, para aprobar. Todo el peso, sí, emocional y mental que yo me ponía encima, y más en la época de exámenes, sí, que era una presión absoluta que yo me ponía a mí mismo, sí, poco a poco, con esta práctica del mindfulness o de la atención plena, ¿qué es lo que hacía al final? Pues conectar con mi cuerpo, a través de la respiración relajar mi cuerpo, y así día a día, ¿sí? Práctica constante. Eso me ayudó a que
estuviera relajado constantemente, me daba igual si fueran exámenes, me daba igual si fuera no sé qué, estaba relajado. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en ese momento presente. Y hay dos cosas importantes aquí a saber que conseguía con esto, ¿sí? Que conseguía con esto. Y una es que cuando yo tengo la atención en mis pensamientos, ¿sí? Puedo estar generando, ya, pensamientos, puedo estar generando diferentes emociones, diferentes preocupaciones, ¿sí? Diferentes reacciones energéticas, químicas, físicas en mi cuerpo, ¿ya? De ahí puedo generar ciertas preocupaciones. Pero si yo tengo la atención en mi cuerpo, ¿sí? Ahí no estoy pensando, no estoy dándole energía a esos pensamientos de preocupación, a esas emociones de preocupación, ¿sí? Tengo la atención en el cuerpo o en la respiración, puede ser también, ¿sí? O las dos cosas, porque gracias a la respiración podemos relajar el cuerpo y gracias a mantener la atención en estas dos partes, lo que puedo conseguir es soltar esas preocupaciones, soltar ese nerviosismo, ¿sí? Y no voy a estar nervioso, un poquito puedo estar, pero yo lo que conseguí es que todos los dolores que había tenido no volvieran, desde aquel entonces no han vuelto aquellos dolores. Mis amigos, como decía en otros vídeos, ya saben, ¿sí? Los problemas que tuve, que constantemente estaba enfermo y ya incluso bromeaban conmigo sobre ello, ¿no? Pero llegó un punto en el que ya no me pasaba eso. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar con esto, con la atención plena, con la atención en mi cuerpo, con la relajación a través de mi respiración. Sí, primer punto, ser consciente de que mis pensamientos y mis emociones me estaban generando aquel dolor, ¿sí? Y segundo punto, generar este cambio de mantenerme en la mente, en las emociones, en los pensamientos de preocupación, de ponerme presión, tengo que aprobar, tengo que hacer esto, uy, además me queda todo esto, ¿sí? Todos los pensamientos hacia futuro, todas las preocupaciones de que sí podría, si no podría, las cambié por poner esa atención y ese foco en mi cuerpo y en mi respiración. Y eso me ayudó, ¿sí?, a sanar esos dolores. A nivel energético, hoy día ya soy consciente de qué es lo que pasa cuando uno está pensando, sobre todo pensando cosas que nos puedan preocupar sobre el futuro, sobre el pasado, etc. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para que entiendas mejor qué es lo que pasa a nivel de los chakras, etcétera, por si eres ya un terapeuta o quieres aprender o simplemente te gustaría conocerte más, ¿ya? Esto es importante entenderlo, ¿ya? Nosotros tenemos varios chakras, ya está el sistema más conocido de 7 chakras que habréis visto en nuestro canal, pero también hay más, ¿ya? Y en sanación energética trabajamos más porque podemos entrar en mayor detalle, a trabajar cosas con mayor detalle. Pero en todos estos sistemas hay un chakra que es el chakra del plexo solar, ¿ya? Entonces, este es el chakra que se encarga de gestionar las emociones, que se encarga de gestionar el sistema digestivo, junto con otros chakras, ¿ya? Pero este es el principal, que se le llama también la lavandería. Entonces, cuando yo estoy generando pensamientos de preocupación, ¿sí?, pensamientos de qué va a pasar, qué no va a pasar, a un chakra que le afecta directamente es al plexo solar, ¿sí? Porque estas preocupaciones, estos pensamientos generan emociones de preocupación, de inseguridad, etcétera, ¿sí? Y se gestionan aquí. Se gestionan aquí, ¿ya? Aquí es donde se gestionan estas emociones. Y esto controla todo el sistema digestivo. Por lo tanto, este chakra se sobrecarga y empieza a doler el sistema o a fallar el sistema digestivo. Ahí pueden venir diarreas, estreñimiento, etcétera, y dolores fuertes, incluso temas de apéndice y todo. Pueden ser gracias a esto, gracias a que nosotros mismos estamos generando esas emociones de preocupación por pensamientos, ya nerviosismo, etcétera. Esta es la principal razón y la principal causa que me generaba esto, ¿ya? Pero yo en aquel entonces no tenía esa conciencia. Obviamente después ya me di cuenta, sí, y entendí bien esto. Si yo en vez de generar esto estoy
poniendo la atención en mi cuerpo y en mi respiración en relajar, estos chakras van a trabajar bien y mi sistema va a trabajar bien. No va a generar estas congestiones, estas acumulaciones, bloqueos energéticos que generen estos problemas a nivel, en este caso, digestivo. Ya cada chakra, ¿sí?, controla una parte diferente. En este caso, esto, ¿sí? También tenemos otro chakra aquí en la frente, ya, ¿sí?, que regula el sistema nervioso también, pues lo mismo, ¿sí? Si yo estoy pensando muchas cosas, también voy a alterar este chakra y va a generar una alteración en el sistema nervioso, por lo tanto voy a estar más nervioso, este chakra también va a empezar a fallar, ¿sí?, va a empezar a acumularse la energía negativa, energía densa, mi cuerpo no va a poder gestionarlo bien, etcétera, ansiedad, bla, 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 todos estos temas. Sí, todos estos temas, ¿cómo arreglé yo? ¿Cómo sané mi dolor abdominal, que era muy regular, que era un dolor muy fuerte, que incluso me llegaba a dar fiebres por el dolor, vómitos constantes? ¿Cómo era? ¿Cómo es que lo arreglé? Bueno, uno, tomando conciencia, ¿sí? Lo primero, tome conciencia de que eso lo estaba generando yo, ¿ya? También hay alimentos que estaban ayudando a que esos problemas se generaran, como por ejemplo la carne de cerdo, ¿sí?, porque quizás también comían en aquella época jamón, chorizo, como se dice en España, aquí no sé cómo se le llama el chorizo, pero sí, cosas de cerdo, ¿ya? También propiciaban esos problemas, pero tomé conciencia de que sobre todo era yo quien creaba esos problemas, ¿ya?, a través de la preocupación, etcétera. Dos, ¿qué hice? Cambio. Hice cambios. ¿Qué cambios fueron los que más impacto tuvieron? Lo primero, trabajar en el momento presente. Como te he dicho, hay ejercicios de mindfulness sencillos en el canal. Si quieres, abajo te voy a poner enlaces sobre estos ejercicios sencillos que puedes hacer. Y empecé a practicar de estar en el momento presente a través de la respiración, de poner la atención en el cuerpo, de ayudar a que la energía en mi cuerpo fluyera bien y no generar estos problemas con los pensamientos de preocupación, etc. Y de ahí en adelante no tuve dolores estomacales. Es más, iba tranquilo a los exámenes. Era increíble porque me acuerdo del último examen que tuve, fui tranquilísimo. O sea, era como, era mi último examen para la carrera, el examen casi más importante. Y ni tan siquiera puse despertador en la mañana porque estaba tan tranquilo, dormía bien, todo bien. Fui, de 10 preguntas creo que contesté 7, ¿sí? Porque había otras 3 que no sabía. Imagínate lo tranquilo que estaba tan seguro que contesté las 7 y creo que de 7, 6 o incluso las 7 estaban bien. Y ahí terminó, ¿sí? Ahí terminaron mis estudios. Entonces, fue algo impactante para mí, ¿sí? Para mí fue algo impactante lo que conseguí gracias a eso, a poner la atención, primero a tomar la conciencia de que yo generaba esos pensamientos, esas emociones y por consecuencia esos dolores, y después hacer los cambios y en vez de estar poniendo la atención en esos pensamientos, pasar al cuerpo, ¿sí?, a la respiración. Con la respiración podemos calmar todo nuestro sistema, ¿sí?, con una respiración profunda. Podemos llevar los ritmos apropiados de nuestro cuerpo para que se regule. Entonces, así fue como conseguí sanar este dolor que era constante y fue durante varios años, ¿sí? Fue durante varios años, me dio muchos problemas, pero también me ayudó a darme cuenta de todo esto, a lo que en aquel entonces estaba cerrado, ¿sí? Y después eso me llevaría a entrar en la sanación y todo lo que ha llegado hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, tanto si eres un estudiante o una estudiante que estás en la universidad o en los estudios, ¿sí?, y tienes estos problemas de nervios en los exámenes o en una época o en un evento grande, si tienes una carrera de atletismo, de lo que sea, y te pones nervioso o nerviosa, un concierto, lo que sea que te pueda poner nervioso o nerviosa, practica esto. Practica esto porque te va a ayudar. A mí también me ayudó después en los conciertos, ya está mucho más tranquilo. Obviamente siempre puede haber ese gusanillo de nervios, pero nada que ver que esos nervios te generen problemas incluso físicos
a tener ciertos nervios, pero igual estar tranquilo por dentro, ¿ya? Pero si eres también, seas estudiante o no, si también eres una persona, ya seas ama de casa, ya seas un funcionario o funcionaria, el trabajo que tengas, lo que sea, ¿sí? En la situación que estés, esto te va a ayudar. Esto te va a ayudar porque ya sea el estrés laboral, ya sea el estrés en la familia, en el cuidado de los hijos, todos podemos tener preocupaciones, problemas, tanto de preocupación emocionales como incluso transmisión ya a nivel físico. Entonces, tómate este momento para meditar, para conectar con tu cuerpo, para escuchar tu cuerpo, ¿sí? Para respirar profundamente. Y cuanto más lo practiques, vas a ver más cambios. No solo se te pueden sanar dolores, sino que también se te va a abrir la conciencia y vas a empezar a ver las cosas de otra manera. Y te vas a tomar las cosas de otra manera y vas a poder empezar a descubrir cada vez más este mundo de energía sutil. ¿Ya? Así que esto era lo que te quería contar por si estás en una situación similar. Te puede ayudar. ¿Sí? Yo desde entonces no he tenido esos dolores y es algo que es muy sencillo, pero uno se tiene que dar cuenta y dos, se tiene que practicar. ¿Ya? Si tienes cualquier duda, lo dejas en los comentarios, le das un like al vídeo. También acuérdate, si quieres profundizar más, ¿sí? En cómo funciona nuestro campo energético, los chakras, incluso aprender técnicas para sanar más rápido tanto a nosotros como a otras personas, te voy a poner el enlace abajo también del curso de sanación energética y ahí puedes profundizar más, ¿sí? Le das un like al vídeo si te ha gustado, dejas en los comentarios cualquier duda, cualquier cosa que nos quieras comentar y espero que sea útil lo que te acabo de contar y te haya servido tanto o más como me sirvió a mí esto en aquel momento. De verdad que fue algo muy impactante el cambio que tuve. Y sin más, te mando un abrazo de luz. Nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste.